Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy tenemos un tema que se titula ¿Cuál es mi carácter como líder? ¿Cuál es mi carácter como líder? Este es un tema muy importante. Este es un tema que no debemos nosotros dejar de verlo porque realmente va a hablar a nuestras vidas. Cada vez que yo doy este tema o esta escuela de líderes, cada vez yo mismo soy desafiado a mejorar cada vez. Estuvimos hablando en en una de las lecciones anteriores acerca del carácter y dijimos que el carácter es ese conjunto de rasgos que nos definen, que nos caracterizan como personas. Y dijimos que los rasgos eran aquellas particularidades más estables en nuestra forma de ser. Y esto tiene que ver con nuestros valores, con la forma en que nosotros enfrentamos las diferentes circunstancias de la vida, cómo nosotros respondemos a diferentes situaciones que se nos presentan en el liderazgo. Ahí se pone de manifiesto el carácter. Y hemos venido estudiando las cualidades del líder, las responsabilidades del líder, el carácter, la ética del líder. Y hoy vamos a continuar profundizando un poco más acerca del carácter. Para eso tenemos Primera de Timoteo capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, conmigo en Primera de Timoteo capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 13. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a pruebas primero, a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irrepresibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí encontramos nosotros los requisitos que la iglesia primitiva, que la iglesia del primer siglo y segundo siglo exigía para los obispos y para los diáconos. En esa época, la iglesia era administrada por equipos de personas
de respeto, gente sometida, que se le llamaban obispos. Es decir, allí en ese contexto, la palabra obispo no se está refiriendo a un rango ministerial, sino que se está refiriendo a una función ministerial. Es decir, de que ahí no se está jerarquizando la iglesia, sino que lo que se está poniendo en contexto es el funcionamiento. Entonces, estos obispos eran los que ayudaban a Pablo a supervisar los asuntos de la iglesia. Eran servidores que ayudaban a Pablo a supervisar las comunidades cristianas de aquella época. Y están los diáconos, que eran los encargados de servir, de administrar algunos elementos de la iglesia, de servir a los demás, de ayudar en la repartición de alimento a los necesitados, de ayudar a mantener el orden en algunos momentos de la iglesia. Entonces vea que ahí está hablándose de dos funciones de liderazgo. Y se está hablando qué era lo que ellos pedían. Y ustedes ven ahí una serie de requisitos del carácter, requisitos morales, requisitos espirituales, requisitos ministeriales, que deben de ser cualidades que deben definir al líder en su carácter. Entonces, en primera de Timoteo, el apóstol Pablo nos indica los esfuerzos mínimos que tenía que realizar y las cualidades de carácter que se deben de tener en cuenta para el liderazgo de la iglesia. Pero eso no quiere decir que solo los requisitos que allí aparecen sean los únicos que un líder debe de esforzarse, sino que existen otras características a menudo que se pasan por alto, que comparten los líderes de iglesia que son efectivos. En esta lección, nosotros vamos a ver 8 de esas características por medio de las cuales nosotros podemos evaluar nuestro servicio en la iglesia. Habiendo ya puesto en contexto el texto que leímos, pues procedemos a hacer el análisis correspondiente. 8 preguntas que nos van a ayudar a evaluar nuestro liderazgo y que nosotros debemos responder. Es decir, estas otras cualidades aquí en el estudio se presentan en forma de preguntas que nosotros debemos responder y que nos ayudan a analizarnos para ver qué tal estamos nosotros en nuestro liderazgo. Quiero decirle que esto es algo que solo cada uno de nosotros puede responder personalmente, porque solo nosotros sabemos cómo somos. Y empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta que debe analizar usted y yo esta noche es: ¿puedo manejar información correctamente? La información es poder. Una de las cosas que usted más va a manejar cuando usted lidera es información. Va a llegar a su oído información de todo tipo. Va a llegar a sus oídos información de las finanzas de la iglesia. Va a llegar a sus oídos información en algunos momentos de la vida moral de algún líder de la iglesia o de algún hermano de la iglesia. Va a llegar a usted información acerca de proyectos de la iglesia. Va a llegar a usted información acerca de situaciones
que son necesarias adquirir dentro de la iglesia. Es decir, que cuando usted está liderando, lo que más usted va a manejar es información. Por eso la pregunta que debemos plantearnos hoy es si dentro de nuestras cualidades nosotros tenemos la capacidad de manejar la información correctamente. Es decir, que manejamos información, todos la manejamos. La pregunta es si yo la manejo correctamente, ya que la información es poder. Cada vez que usted tiene información, usted tiene un poder que se le confiere por el hecho de tener esa información a su alcance. Entonces, esta pregunta nosotros debemos de analizarla. Alguien que está en condiciones de ejercer el liderazgo, ¿cómo debe manejar la información? Bueno, va a manejar la información como si estuviera conduciendo un camión lleno de explosivos. Ahí le puse yo el ejemplo de ese misil que están transportando. ¿Qué pasaría si el conductor de ese vehículo que transporta ese gran misil, ese explosivo de alto calibre, lo fuera conduciendo borracho? ¿Qué pasaría si el que va manejando lo va haciendo y él va ebrio, en estado de ebriedad? ¿O qué pasaría si va jugando con el teléfono celular a la hora que va manejando y va transportando un misil de esa capacidad de explosión? Bueno, pues lo más seguro es que va a suceder algo desastroso, un completo desastre. Cuando a usted llegue información, usted debe de manejarla con tanto cuidado como si estuviera usted al frente del volante de un camión, de una rastra, de un tráiler, de un vehículo especial que transporta explosivos, y que una mala maniobra que usted haga va a hacer desastres en la vida de las personas. Por eso el liderar es algo muy delicado. No lo podemos tomar a la ligera, porque si se pone un líder que no sabe manejar la información, si se pone un líder que es imprudente con el manejo de la información, lo más seguro es que este líder va a ocasionar grandes desastres dentro de la iglesia. Hay un pastor que se llama Jack Hayford, y él escribió las siguientes palabras: controlar la información es un proceso muy peligroso, pero vitalmente importante para un ministerio que se caracteriza por la sabiduría y la integridad. Y aquí surge la pregunta: ¿se le puede confiar a usted información confidencial? ¿Tiene usted la capacidad de manejar información confidencial? Información que puede perjudicar familias enteras, información que puede destruir un matrimonio, información que puede cambiar el rumbo de vidas. ¿Se le puede confiar a usted? Esa es la pregunta que nos plantea. ¿Cómo manejamos esa información? ¿Lo hacemos con sabiduría? ¿Lo hacemos con integridad? ¿O somos de aquella gente metida que le encanta estar en los liderazgos para enterarse de los chismes de la iglesia y andar hablando a las demás personas?
Porque hay gente que le gusta liderar porque es metida, le gusta el chisme. Como decimos aquí en mi país, le gusta el chicle, el chisme. Y quieren estar en posiciones de liderazgo para andar con las antenas parabólicas, escuchando un montón de cosas y luego andarlas divulgando y andar rumorando y hacer más grandes los problemas en la iglesia. Por eso nos hace la pregunta, ¿se le puede confiar a usted información o no se le puede confiar? Este, como le dije, es un análisis que solo cada uno de nosotros puede responder. Nadie más lo puede responder por nosotros. Solo nosotros. Es usted esa gente que anda preguntando, que anda indagando. Mire, yo fulano, mire, mi hermano, mire, aquel. Mire. Y le dice a la gente, mire, hermana, pero ¿y usted para qué quiere saber? Para orar, hermano, para orar. Ese es el chisme santo. El que pide información de las cosas y de los problemas de otros dice que para orar, pero lo que menos hace es orar por la persona que tiene problema, sino divulgarlo. Y entonces ya le manda el mensaje a la otra hermana y le dice, mira hermana, le voy a compartir esto para que oremos. Para que oremos, oye, para que oremos. Porque esta situación yo se la comparto para orar. Entonces, estamos manejando la información de una manera irresponsable. Y esto es parte del carácter del líder. Es muy importante. Fíjese que hay algo con respecto a la información que nosotros siempre debemos preguntarnos. Cuando alguien a usted le pide información o cuando alguien a usted le da una información, usted siempre debe de preguntarse dos cosas. ¿Cuál es el propósito de esta persona al darme esta información? ¿Qué persigue la persona al darme la información o al pedirme la información? ¿Cuál es el propósito que esta persona tiene? ¿Qué persigue? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué busca? Y la segunda pregunta que la persona debe hacerse para el manejo correcto de la información es: ¿al servicio de quién está esta persona? ¿Al servicio de quién está? Es decir, esta persona que me está dando esta información, que me está diciendo este chisme, que me está diciendo esto, ¿está al servicio de Dios? ¿Está al servicio del diablo? ¿O está al servicio de sus propios intereses? Y al darme esta información, esta persona quiere lograr algo de mí, quiere obtener algo de mí. Ahora, el manejo de la información de manera íntegra y de manera prudente tiene un doble filo. Primero, debemos manejarla con prudencia, con integridad, porque puede ocasionar desastres si nosotros somos imprudentes con el manejo de la información. Pero esto no quiere decir que si yo encuentro corrupción o si yo encuentro algo negativo o si yo encuentro algo pecaminoso, lo tengo que callar. Eso no quiere decir que yo me voy a hacer cómplice de una mentira. ¿Cómo entonces lo puedo hacer? Bueno, debo de buscar el canal correcto para transmitir la información, el momento adecuado, el lugar adecuado. Pero el manejo de la información no quiere decir de que yo voy a callar todo, no. Hay información que va a llegar a usted que usted tiene que decidir qué va a hacer con esa información. Porque si usted esa información la calla, usted puede ocasionar un problema mayor. Como también, si no busca los canales adecuados y la divulga, puede ocasionar un problema. Entonces, vea que el manejo de la información no es algo sencillo, no es algo que se pueda tomar a la ligera, sino que es algo que debemos meditar
y buscar los canales adecuados para el manejo de la información. Avanzamos entonces. Segunda pregunta. ¿Puedo aplazar un juicio? ¿O soy de esas personas que parto a la primera? Soy de esas personas que solo veo un pequeño defectito, un pequeño errorcito, y ya estoy emitiendo un juicio destructivo sobre aquella persona. ¿Cómo soy? ¿Tengo la capacidad de juzgar las cosas con sobriedad? Las personas que hacen juicios a la ligera no son líderes efectivos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces terminamos juzgando lo que no sabemos, terminamos juzgando lo que no entendemos y terminamos emproblemados por haber emitido un juicio de algo que ni siquiera sabíamos con claridad cómo era. ¿Cómo debo yo juzgar? Bueno, aquí nos da la clave. Y la clave está en la pregunta que ahí se nos plantea. Dice, ¿puede usted contener sus primeras reacciones y tomar decisiones sobre la base de argumentos y evidencias sólidos? Es decir, si yo voy a manejar un caso, si voy a manejar una situación en la que tengo que emitir una valoración, en la que tengo que emitir una opinión, porque soy un líder, debo de garantizar que lo que yo voy a decir, número uno, tiene argumentos correctos y número dos, tiene evidencias de lo que va a hablar. Porque si yo hablo y no tengo argumentos para defender lo que digo, y si yo hablo y no tengo evidencias para defender lo que digo, lo más seguro es que yo voy a terminar avergonzado, porque hay gente que cuando ya se le confronta, lo que hace es que se pone a llorar para que ya no le digan nada. Y con esa llorazón, con esa lloradera, quiere callar todo el daño que hizo. Y si usted no tiene argumentos claros, si usted no tiene evidencias sólidos y usted está resolviendo un caso o tratando una cuestión donde tiene usted que emitir una valoración, si usted no tiene los argumentos y las evidencias sólidos, lo más seguro es que va a terminar usted como el villano, va a terminar usted en problemado y la persona que ocasionó el problema va a salir librada por no tener usted los argumentos y las evidencias sólidas. Entonces, es muy importante que usted, cuando va a juzgar un problema, cuando va a juzgar un caso, usted como líder, tenga argumentos y tenga evidencias. Si usted tiene eso, puede emitir un juicio de la mejor manera. Mi hermana Karina tiene su mano levantada. Vamos a ver, hermana, ¿cuál es su pregunta? Bueno, perdón, pastor, se me levantó esa mano, disculpe. No hay pena, hermanita, no hay ningún problema. Pastor, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Seguimos. Entonces les decía, para poder realizar un juicio justo, un juicio correcto en materia del trabajo de liderar, debemos tener argumentos claros y evidencias sólidos. Si tenemos estos dos aspectos, nuestro juicio va a ser un juicio justo y va a ser un juicio correcto. Si basamos nuestro juicio en suposiciones, partimos a la primera sin haber investigado, sin haber indagado, sin tener pruebas de lo que hablamos, lo más seguro es que vamos a terminar metidos en problemas, en chismes que son indeseables dentro de la congregación. Número 3. ¿Estoy dispuesto a ser dirigido por Dios? Y mire, ahí le puse esa imagen que todos conocemos.
de aquel GPS que nos guía en el camino. El GPS que viene en los vehículos hoy, en los teléfonos celulares. Antes, cuando yo era niño, eso no existía, sino que lo que existían eran los mapas. Y si usted quería ir a algún lugar, pues tenía que tener un mapa físico. O más fácil, se iba preguntando. Pero ahora, con la tecnología, se cuenta con un GPS. Y por si fuera poco, el GPS nos va dando a nosotros las instrucciones. Nos va diciendo, gira a la derecha. Nos va diciendo, tu destino está a 5 minutos. El GPS nos va dando las órdenes que nosotros tenemos que hacer. Pero yo le digo una cosa, sí o no, que muchas veces dudamos de ese GPS. Yo creo que no solo a mí me ha pasado. A veces siento que ese GPS me está metiendo en problemas. Y yo digo, no, pero... Y entonces lo que hago es que vuelvo a reprogramar la ruta y el GPS me vuelve a tirar por el mismo lugar. Y yo digo, pero es que me parece que no es el camino que yo necesito. Pero de repente, después de tanto luchar, sigo el camino y me doy cuenta que el GPS me estaba tirando por una ruta más corta para llegar a mi destino. Y que lo que él quería era evitarme un tráfico. Pues bueno, de la misma manera nos pasa con Dios. De la misma manera nos pasa con Dios. Él quiere dirigir nuestras vidas, pero muchas veces no estamos dispuestos. Y yo le digo algo, hermano, esto se dice más fácil de lo que se puede vivir. Es fácil es decirlo, yo sí estoy dispuesto a que Dios me guíe, yo estoy dispuesto. El problema es cuando Dios nos empieza a dar indicaciones de dónde tenemos que ir, de dónde tenemos que estar, ahí ya no nos gusta. Y empezamos a luchar, así como luchamos contra el GPS, porque pensamos que nos está llevando por un camino que no es el conveniente. Los líderes necesitan escucharse unos a otros, pero más importante aún, necesitan poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y muchas veces esperamos que Dios nos hable a través de un ángel o que Dios nos hable a través de un profeta. Pero muchas veces cuando escudriñamos la Biblia, el Señor nos habla. Otras veces a través de una reunión de trabajo con un equipo, el Señor nos habla a través de los líderes que conforman el equipo de trabajo y les preguntamos si ellos nos dicen algo y de repente a través de lo que estas personas nos dijeron, logramos escuchar la voz de Dios. Logramos escuchar que Dios nos dice, este es el camino que yo te quiero traer. Tú te quieres ir por otro camino, pero yo aquí te quiero llevar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿O nos va a pasar igual que con el GPS? Vamos a dudar de la instrucción que el GPS nos da, porque nos parece que nos está llevando por un camino que no es el que nos conviene. Entonces, el GPS falla a veces, pero Dios no. El que sabe cómo nos va a llevar de la mejor manera es Dios. Así que, amados, esta es una gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser guiados por Dios? ¿A ser dirigidos por Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer cuando Él nos diga algo? Número 4. ¿Puedo confrontar de manera apropiada? Las confrontaciones, queridos hermanos,
son inevitables cuando lideramos. Es decir, hay un momento de nuestro liderazgo en el que tenemos que confrontar a ciertas personas. La pregunta es, ¿puedo confrontar de manera apropiada? ¿O confronto pero de manera inapropiada? Esa es la pregunta. ¿Cómo confronto? ¿Lo hago de manera apropiada o no? A nadie le gusta el conflicto. Yo creo que a nadie le gusta estar conflictado. Pero para atacar con integridad, los miembros de un equipo de trabajo deben estar dispuestos a confrontar incluso a uno de los suyos. Hay momentos en que hay personas que quieren tal vez tapar algo, ocultar algo, y hay un momento en el que uno como líder tiene que decirle, no, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo no es correcto. Tiene usted que confrontarlo de manera apropiada, sin ofenderlo, sin condenarlo, sin desahuciarlo. Tiene que confrontarlo y decirle, mire, hermano, fíjese que yo considero que esto que usted está haciendo no es lo apropiado. Le recomiendo, le sugiero que cambie esa manera de actuar. Eso no es fácil. Lo que pasa es que en las iglesias no tenemos la cultura de la confrontación saludable. Pero lo correcto es confrontar a la persona de nuestro equipo. Si vemos que está haciendo las cosas mal, confrontarla. ¿Y de qué tenemos que cuidarnos? Tenemos que cuidarnos de la ira desenfrenada. Muchas veces cuando vamos a confrontar a alguien, tenemos que tener el cuidado de no desenfrenarnos. Cuando yo comenzaba a liderar, hace muchos años, yo no me medía. Yo llamaba a una persona, la confrontaba, pero era demasiado rudo. Era demasiado fuerte para confrontar a las personas. Mi deseo no era malo. Mi deseo era que las personas crecieran, que las personas abandonaran aquellas actitudes negativas y destructivas. Mi problema era que no confrontaba de manera adecuada. Es decir, era yo demasiado fuerte, demasiado drástico en mi confrontación. A veces me desenfrenaba a la hora de confrontar a alguien. Tenemos que cuidarnos de eso. Pero también el engaño descarado. Mira, hay gente dentro de las iglesias que todavía tiene la costumbre de engañar a otros. Lamentable, pero así sucede, hermano. Hay gente que se va a aparecer, se va a aparentar que te quiere ayudar, pero en realidad no quiere ayudarte. Su interés es otro. Y es ahí donde tú debes de confrontar y decirle, mire, en realidad usted, ¿qué persigue? ¿Cuál es su propósito? Pero hacerlo de la manera apropiada, desenmascarar el engaño. Las palabras hirientes son algunas de las cosas que demandan un desafío de amor. Desde ya les quiero advertir a todos los líderes que están aquí y a todos los aspirantes a líder que nos van a traicionar. Si a Jesús lo traicionaron, ¿quiénes somos nosotros para no recibir traiciones? Siempre vamos a ser sometidos a traición. Y lamentablemente la traición generalmente viene de las personas cercanas. Así le pasó a Jesús. Judas era un hombre de confianza. Él manejaba el tesoro de la iglesia, el dinero del ministerio. Era el tesorero de la iglesia, Judas. Es una broma, no, él no tenía iglesia. Era el tesorero del movimiento de Jesús. Jesús y si le habían confiado las finanzas era porque era un hombre brillante, pero traicionó a Jesús. Pero Pedro también traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús?
Lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad, Pedro se convirtió en un apóstol que sí estuvo dispuesto a morir por la causa de él. Ese es un desafío de amor. Ahí va a haber gente que cuando usted la confronte se va a desenfrenar y le va a faltar el respeto posiblemente. Va a haber gente que va a tratar de engañarle a usted descaradamente y usted va a descubrir ese engaño. Va a haber gente que cuando se vean amenazados le van a decir palabras hirientes a usted. Pero usted tiene que tener el suficiente amor para perdonar a esa gente. Hermano, yo les digo, en mi carrera de servicio y de liderazgo, muchas veces he sido traicionado por personas a las que más les he ayudado, a las que más les he confiado. Aquellas personas a las que yo más les he ayudado son las que más me han traicionado. Hace unos años enfrenté una traición muy fuerte de la confianza. Yo le había confiado a una persona unas situaciones muy delicadas de trabajo y esta persona no me dijo la verdad. Y cuando yo hice unos trámites, en esos trámites tuve un gran problema. Y al final yo descubrí que ella no me había dicho la verdad. Tuve que confrontar a esta persona. Pero ya ahora, con experiencia, con tranquilidad. Pero lo que le quiero decir es de que eso es parte del liderazgo. No tenga miedo. Jesús no dejó de salvar a la humanidad porque lo traicionaron. A pesar de que lo traicionaron, nos salvó. Y a pesar de que lo traicionamos, nos ha salvado. Los dos extremos que se pueden dar en el conflicto son, primero, evitar el conflicto. Es decir, usted está liderando, observa algo, un problema, y usted dice, no, mejor me quedo callado y no me meto en nada, no digo nada y que vean qué hacen. Yo no digo nada. Usted está evitando el conflicto. Pero el otro extremo es actuar como actuaba el pastor Marlon cuando empezó a liderar, como el exterminador, como Terminator, a cortar cabezas, ¿verdad? A buscar culpables. Son dos extremos. La pregunta es, cuando usted resuelve un conflicto, ¿en qué punto de la línea se encuentra usted? Es decir, ¿ya logró usted mantener un equilibrio en su carácter a la hora de resolver el conflicto de liderazgo? ¿O usted actúa como el exterminador o usted actúa ignorando el problema y dejándolo pasar? Ahí está el análisis. El conflicto siempre va a estar ahí y nosotros como líderes somos llamados a enfrentarlo. Por eso tenemos que tener estas herramientas para que nos ayuden a resolver el conflicto de una manera amorosa, pero firme, diciendo la verdad sin mentir, pero con amor y con el deseo de restaurar al que ha fallado. Seguimos. Número 5. Esta pregunta. Yo como líder, ¿tengo miras amplias? Y vea lo que le puse ahí. Es una mira telescópica, posiblemente de un arma de fuego o posiblemente de un telescopio que permite observar a la larga distancia. Usted no puede llegar más lejos de lo que ve. A usted le pueden dar una profecía, a usted le pueden decir muchas cosas buenas. Dios le puede hablar, se le puede manifestar y le puede decir, tú vas a hacer esto
y vas a llegar lejos y vas a hacer aquí, aquí, allá. Pero si usted no tiene miras amplias, nada va a suceder. Hay gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo, ¿y por qué no se cumple? Pregúntese si usted tiene miras amplias. Pregúntese si usted puede ver las cosas como Dios las está viendo. O muchas veces vivimos de la tradición. Fíjese que lamentablemente la mayoría de iglesias viven en una tradición. No, es que aquí siempre se hacen las cosas así, hermano. Es que aquí todos los años hacemos esto. Es que aquí todos los años hacemos otro. Y vivimos esclavizados a una tradición que no nos deja mirar más allá, a una tradición que no nos deja mirar dónde está el perdido, a una tradición que no nos deja mirar allá donde están las almas necesitadas del mensaje de Cristo. ¿Cuántas iglesias están encerradas en ese círculo de tradicionalismo, hermano, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, y no se están proyectando? No están viendo al mundo, no están viendo al perdido, no están viendo lo que Jesús vio. El problema es el tradicionalismo. Cuando se pasa con cuando sucede el tradicionalismo. El tradicionalismo sucede cuando la tradición se diviniza. Es decir, cuando yo creo que si hago cambios en algo, ya no es de Dios. Si yo promuevo un cambio o quiero hacer algo nuevo, algo diferente, ya no, porque eso no es de Dios. El tradicionalismo. Hay tradiciones saludables dentro de la iglesia, correcto. No todas las tradiciones son malas, no vamos a caer en el error y vamos a decir, no, toda tradición a la basura, toda tradición no sirve, como está haciendo la sociedad actual hoy. Todo lo que es tradicional lo está echando a la basura, aunque sea bueno, y eso es peligroso. El problema es cuando glorificamos la tradición y se vuelve un tradicionalismo y nos volvemos nosotros cristianos tradicionalistas. Y vamos el día domingo a la misa evangélica y nos sentimos satisfechos. Somos tradicionalistas. No estamos viendo más allá. No tenemos miras amplias. No estamos viendo en el camino de Dios la oportunidad de trascender y de impactar a una sociedad, de impactar a un mundo que se pierde, de impactar a las personas que no conocen a Cristo, sino que estamos con una mira pequeñita nada más viendo adentro del templo las cosas que podemos hacer con nuestro reducido grupo de amigos dentro de la iglesia. La comodidad familiar puede también opacar el avance de la iglesia. Podemos llegar a caer en un extremo de decir, no, yo solo, mi misión es cuidar mi familia y yo mi familia voy a velar y las cosas de Dios hay que vean qué hacen. No, yo no me voy a complicar. Yo voy a cuidar mi casa, mi hijo, mi esposa. Eso es todo lo que yo voy a hacer. No, claro que debemos cuidar nuestra familia. Claro que debemos cuidar nuestros hijos, nuestra esposa. Pero también debemos de servirle al Señor. Debemos de tener un equilibrio, como lo hablamos en la otra lección, que el liderazgo demanda ser responsable con las diferentes áreas, con la iglesia, con la familia y con la vida personal. Pero aquí hay una pregunta, dice, ¿cree usted que los mejores días de su iglesia han quedado atrás? ¿O es usted optimista en cuanto al futuro de la misma? Bueno, si a mí me preguntan, ¿cómo puedo ver yo la iglesia de Kendall? Hermano, solo esto le voy a decir. Lo que el Señor nos permitió ver en esos 3 meses y medio que pude estar con usted, solamente es la puntita del iceberg de todas las cosas gloriosas que Dios quiere hacer en esa iglesia. Y quiero decirle que para mí ha sido tan difícil este tiempo estar aquí esperando la respuesta de el permiso migratorio que yo necesito para poder estar allá con ustedes y poder desarrollar el modelo de iglesia que queremos darle
Es un proyecto, hermano, es un proyecto grande. Las miras que yo tengo al estar en Kendall son miras amplias. Solo Dios sabe si me va a permitir hacerlas. Solo el Señor sabe si me va a permitir desarrollarlo. Solo Él lo sabe. Pero las miras son amplias. Entonces, si usted como líder tiene que aprender a tener miras amplias, no sea conformista, vea más allá, vea más allá, vea lo que quiere venir. No seamos como el avestruz, que el avestruz cava un agujero y entierra la cabeza y todo el cuerpo lo deja de fuera. No, veamos hacia el frente lo que el futuro nos puede traer y en lugar de ver amenazas en el futuro, veamos oportunidades de qué como iglesia nosotros podemos hacer al llegar allá. Siguiente, número 6. Tengo un temperamento de sí puedo. Y mire esta imagen que encontré, me encantó. Esta imagen que encontré me encantó, hermanos. Porque solo hay dos formas de ver las cosas en la vida. Usted puede ver el vaso medio vacío o puede ver el vaso medio lleno. Mire qué interesante esa imagen. Ahí tenemos dos vasitos. Uno se siente mal porque está viendo el vaso y se queja y dice, estoy medio vacío. El otro está feliz, está optimista porque dice, estoy medio lleno. Todo depende de cómo nos enfoquemos en la vida. Las situaciones que llegan a tu vida pueden acabarte, pueden destruirte si las enfocas de manera negativa. Pareciera que algunas personas tienen la bendición del pesimismo, ¿verdad? Es decir, son personas que a todo le ven lo negativo, son personas que a todo le ven el problema, son personas que a todo le ven lo malo, son personas que siempre le están buscando el defecto a las cosas, nunca pueden ver algo positivo. Hermano, yo he trabajado, ustedes no tienen la idea de con cuántas personas yo he trabajado. Pastores, líderes de diferentes países. En Argentina, en Belice, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos. Pero he notado que muchas veces los líderes y los pastores tienen una mentalidad negativa. Son pesimistas. Y siempre están buscando el defecto, el error, en qué se falla, a dónde está lo negativo. Las personas que tienen una actitud de sí puedo son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona con una actitud de sí puedo, una actitud positiva, y una persona con una actitud negativa, pesimista? Bueno, la persona con una actitud negativa se pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Es decir, son aquellas personas que se pasan lamentando y dicen, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de eso,
Las personas con una mentalidad positiva dicen, ¿y por qué no me puede pasar a mí? ¿Qué tengo yo? ¿Qué corona tengo yo que esto no me puede haber sucedido? Se enfocan en lo positivo en lugar de sentirse atrapados por algo. La pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿cómo respondemos nosotros ante las nuevas ideas? Ante el proyecto de vida que se nos plantea, ante la estrategia que se nos plantea. ¿Cómo reaccionamos? ¿Tengo la capacidad de analizar lo nuevo que viene, de recibir lo nuevo que viene? ¿O voy a quedarme aferrado, anclado al pasado, llorando por lo que ya no tengo? No puede ser. ¿Cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio vacío o lo ves medio lleno? Es tu decisión. ¿Ves que tu vida es un desastre? ¿O ves que aunque sea un poco, tú has avanzado? ¿Estás luchando con alguna tentación sexual o con alguna tentación económica, de carácter, con alguna tentación de otro tipo, de mentir, de robar, de hacer algo indebido? Y te sientes culpable y tú dices a ti mismo, qué mal estoy, que tengo este problema, esta tentación. Pero no estás viendo lo positivo, es decir, a pesar que tengo esta tentación, estoy tratando de buscar a Dios. Ahí está lo positivo. Ahí es donde tienes que enfocarte. En una ocasión, ahí me tocó atender a un hermano en terapia, en consejería. Y él pidió consejería muy triste, llorando. Y cuando yo le pregunté por qué lloraba, este hombre me dijo, pastor, quiero decirle que estoy llorando porque ahora, esta semana, tuve un problema en la casa y desgraciadamente cometí el error de resolver las cosas como lo hacía antes y me fui para un bar y me puse una gran borrachera. Entonces yo le hago a él una pregunta y le digo, ok, entiendo eso, pero ¿por qué estás llorando? Y aquel hombre me dice, estoy llorando porque no me siento bien conmigo mismo. Estoy llorando porque siento que defraudé a Dios. Estoy llorando porque siento que defraudé a mis hermanos en Cristo que me aconsejan y me disipulan. Estoy llorando porque siento que lo defraudé a usted, quien me da clases de liderazgo. Él era un estudiante de la escuela de líderes. Entonces le digo yo, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y cuánto bebías antes cuando te pasaba un problema de este tipo? Y aquel hombre me dice, no, pues yo pasaba bebiendo 3 meses, 4 meses, dejaba el trabajo y me dedicaba a beber hasta 5 o 6 meses. Y ahora, no, me dijo, ahora solo fue ese día que yo tomé y yo dije, no, yo tengo que volver a la iglesia y tengo que cambiar mi vida. ¿No te estás dando cuenta del avance? Yo le ayudé a él a ver el avance que había tenido. Era un hombre que había sido un alcohólico constitucionario, dedicado a la bebida. Cada vez que tenía un problema, un pleito en su casa, se iba y bebía por 5 meses, 6 meses, se tiraba la bebida completamente en la calle. Ahora había tenido un problema y había ido a beber nada más unas cervezas y luego había regresado a casa y ahora estaba en la iglesia y estaba triste porque no se sentía bien con lo que había hecho. Ahí está el vaso medio lleno, pero él lo estaba viendo medio vacío porque él estaba viendo que había cometido un error. Pero si lo comparamos con la vida que él tenía, al avance que había tenido en un poco tiempo de estar en la iglesia, es impresionante lo que Dios hace.
Entonces, tal vez usted siente que no es perfecto, que tiene muchos errores, que nunca va a llegar a ser líder. Yo le digo, todo depende cómo vea el vaso. Analícese y vea lo que Dios ha hecho en su vida. Siempre vea el lado positivo de lo que Dios ha hecho en su vida, a pesar de sus errores, que tiene todavía mucho por superar, que yo tengo mucho por superar, que todos tenemos mucho por cambiar y por superar. Número 7. Mire esta pregunta, qué interesante. ¿Estoy dispuesto a asumir mi culpa? Cuando yo lidero, ¿estoy dispuesto a asumir mi culpa de mis errores? Y esto de la culpa no tiene que ver con la culpabilización neurótica que muchas veces sufrimos. ¿Cómo es eso, hermano Marlon? Bueno, hay personas que tienen un problema emocional donde se pasan ellos autocensurando y autoculpando de todo lo malo que pasa, aunque no sea su culpa. Subió el precio de la gasolina, ay, es mi culpa porque yo tengo carro. Subió el precio de la carne en el supermercado, ay, es mi culpa. Son personas que tienen una culpabilidad neurótica. Yo no me estoy refiriendo a esa clase de culpa. Estoy refiriéndome a la autorresponsabilidad. Es decir, si soy un líder piadoso, un líder íntegro, asumo la responsabilidad por mis pecados, por mis errores. Me doy cuenta que soy humano. No me creo el arcángel Gabriel ni el arcángel Miguel. Me doy cuenta que solo soy un pecador, que por la misericordia de Dios he alcanzado algo, por su misericordia. Pero me responsabilizo de mis errores. No somos como aquella persona que dijo, la única vez que estuve equivocado fue cuando pensé que lo estaba. Es decir, somos personas que creemos que no nos equivocamos, o somos personas que nos creemos demasiado perfectas, o somos personas que nos creemos demasiado buenos. No, déjese de eso. Acepte su responsabilidad cuando usted falle. Asuma su culpa. No hay nada más bello que asumir nuestra responsabilidad en el error. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un compañero, líder o a alguien que trabaja con usted, me equivoqué, yo fallé? No, no es culpa tuya, yo fallé. Yo debía haber estado y no estaba. Yo debía haber hablado y no hablé. Yo debí haberlo hecho y no lo hice. Eso es clave. Aprender a reconocer y a responsabilizarme de mis propios errores. Un líder que siempre culpa a los demás es un líder que necesita madurar en su carácter. Un líder que siempre está culpando a otros es un líder que siempre va a tener una salida fácil, pero nunca va a madurar y nunca va a crecer en su carácter. Número 8. Mire qué interesante. ¿Tengo la paciencia de Job? Qué gran pregunta. Esta es una pregunta para meditar toda la vida, hermano, no solamente en esta lección. ¿Cómo es mi paciencia? Fíjese, hermano, que en la iglesia lograr que se hagan las cosas siempre toma más tiempo del que usted cree. Hay gente que piensa que cambiar una cultura de una iglesia
que hacer que una iglesia crezca. Hay gente que cree que eso es bien fácil. Hay gente que cree que de la noche a la mañana, que las personas van a entender una visión y van a caminar. Hay que trabajar y hay que ir despacio. Hay muchas cosas en la iglesia que necesitamos mejorar. Hay muchas cosas en la iglesia que necesitamos cambiar, pero no las puedo hacer de la noche a la mañana. Y hay gente que quisiera que de la noche a la mañana se hicieran. Hay algo que usted tiene que aprender, hermano. Si nosotros no permitimos que la gente se equivoque, nunca van a aprender. Si yo quiero que solo la gente que hace las cosas bien esté al frente y esté haciendo las cosas y lo que les cuesta, no, a ese no lo pongas, a ese no le des chance, a ese no lo ocupé porque ese le cuesta, a ese, nunca van a aprender. ¿Cuándo van a aprender? Pero esto es de paciencia. Esto es de ir con calma. Para desarrollar la iglesia de Kendall al nivel que le queremos dar, es un camino largo y es mucho entrenamiento. Imagínense que ahorita tenemos ya un mes, ya vamos para 2 meses casi ya de clases. ¿Quién se toma el tiempo de formar a los líderes? Si no es que solo a usted lo nombran, lo ponen y le dicen, vea qué hace. Yo no soy esa clase de pastor. Aquí me tiene con usted, compartiendo los principios de liderazgo que le van a ayudar a usted a desarrollarse a un nivel mayor en el servicio a Dios. Esto toma tiempo. Después vamos a estudiar la Biblia. Después vamos a estudiar cómo predicar. Después vamos a estudiar cómo defender la fe. Después vamos a estudiar qué cree la iglesia de Dios. Y después vamos a estudiar cómo poner en práctica todo este montón de principios y de Biblia y de entrenamiento. ¿A dónde lo vamos a ir a aplicar? Después viene, ese es el sello, el cierre de esto. Pero para eso hay que tener paciencia. Roma no se hizo en un día. Los grandes proyectos no se hicieron en un día. Siempre va a haber algo que hablar. Siempre van a haber puntos que debemos discutir con los líderes. Siempre vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y eso requiere paciencia. Pero aquí hay una pregunta clave. Cuando usted lidere, ¿puede usted manejar el proceso de apúrate y espera? Típico en la vida de la iglesia. Hay un proceso. Hay un grupo de gente que ya quisiera hacer todos los cambios y ver la iglesia ya transformada. Hay otro grupo, hermano, que ahí van cayendo que levantando. Y cuando usted lidere, tiene que tener la capacidad de manejar esta tensión, de correr con los que corren, caminar con los que caminan y gatear todavía con los que gatean. No se pueden hacer los cambios a lo loco. No se puede hacer esto porque yo siento el impulso de hacerlo. Todo tiene un procedimiento y las cosas deben hacerse ordenadamente para que funcionen bien. Hay muchas áreas que tenemos deficientes en la iglesia de Kendall, yo lo sé. Pero hay áreas que son prioridad, como la formación de líderes. ¿De qué me serviría a mí concentrarme en mejorar solamente un área de la iglesia y dejar a los líderes sin entrenamiento, dejar a los líderes sin formación? Si son los líderes los que mueven la iglesia. Entonces vean que hay muchas cosas que debemos de ir manejándolas con la paciencia adecuada. Porque si nosotros ahorita nos precipitamos, podemos llegar a perder mucho de nuestro proyecto de trabajo. Pero esto tiene que ver con la paciencia de Job. Job esperó. Job llegó al punto donde se sintió totalmente abandonado. Y ahí el Señor lo levantó y lo restauró. Cuando esperamos.
No es fácil. Yo no le digo que es fácil. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, amados hermanos, debemos cada vez evaluarnos para mejorar nuestra manera de liderar. Es clave que nosotros nos evaluemos constantemente para poder crecer en nuestro liderazgo.